Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí una vez más para compartir un nuevo vídeo con ustedes. Espero que todos estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas buenas vibras. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando y del que me han preguntado muchísimo. Vamos a hablar de un nombre que resuena con pasión, talento y sobre todo, con un drama que parece sacado de una telenovela de la vida real, Can Yaman. Y no solo él, sino también la persona que al parecer, le trae de cabeza, la talentosísima Demet Özdemir. Sí, lo han adivinado. Vamos a desentrañar los rumores, las indirectas, las supuestas explosiones, y toda la confusión que rodea a esta pareja que en la pantalla, nos hizo suspirar a todos. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo la relación, o no relación, entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Será que Can realmente explota porque Demet no le entiende nada? ¿Qué hay de cierto en todo este culebrón mediático? ¿Es todo un montaje para mantenernos enganchados? Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles a todos que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas, análisis de tendencias, opiniones sin filtro y por supuesto, mucho drama. Así que no se lo pierdan y únanse a esta gran familia. Ahora sí, pongámonos cómodos, saquen sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de sorpresas y revelaciones. Vamos a hablar de Can Yaman, Demet Özdemir y todo el embrollo que los rodea. La historia, como la conocemos muchos, comienza con Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador, una serie turca que catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química entre Can Divit, interpretado por Can Yaman, y Sanem Aydın, interpretada por Demet Özdemir, era innegable. Traspasaba la pantalla y nos hacía creer que lo que veíamos era real. Y como suele suceder en estos casos, los fans empezaron a fantasear con la idea de que su amor se hiciera realidad fuera del set de grabación. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Fotos robadas, comentarios ambiguos en redes sociales, miradas cómplices en entrevistas. Todo parecía indicar que entre Can y Demet había algo más que una simple amistad profesional. La prensa del corazón se frotaba las manos, los fans estaban eufóricos y la pareja se convertía en el centro de atención de todos los medios. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, las cosas empezaron a complicarse. Las primeras grietas aparecieron. Empezaron a surgir noticias sobre supuestas discusiones en el set, sobre desacuerdos creativos y sobre una tensión palpable entre los dos protagonistas. Los rumores de romance empezaron a ser reemplazados por rumores de enemistad. ¿Qué estaba pasando? Ahí es donde entra en juego la famosa explosión de Can Yaman. Se dice que el actor, conocido por su fuerte carácter y su franqueza, a veces llevada al extremo, tuvo un altercado con Demet durante la grabación de uno de los últimos capítulos de Erkenci Kuş. Según algunas fuentes, la discusión fue tan fuerte que la producción tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Pero ¿cuál fue el detonante de esta explosión? Aquí es donde las versiones difieren y la verdad se vuelve difusa. Algunos dicen que Can estaba frustrado por la actitud de Demet, a quien consideraba poco profesional y demasiado centrada en su propia imagen. Otros afirman que la discusión surgió a raíz de diferencias creativas sobre la evolución de la serie. Y otros, los más maliciosos, sugieren que la explosión fue producto de celos y de una pasión no correspondida. Lo cierto es que, independientemente de la causa, el incidente dejó una marca profunda en la relación entre Can y Demet. A partir de ese momento, las cosas ya no fueron lo mismo. Las entrevistas conjuntas se volvieron más frías y distantes, las interacciones en redes sociales se redujeron al mínimo y la esperanza de un romance real se desvaneció. Pero la historia no termina ahí. Después de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados. Can se fue a Italia a probar suerte en el mercado internacional, mientras que Demet continuó trabajando en proyectos en Turquía. La distancia física y la falta de contacto alimentaron aún más los rumores de enemistad. Sin embargo, de vez en cuando surgía alguna noticia que reavivaba la esperanza de los fans. Una foto casual en el mismo lugar, un comentario ambiguo en una entrevista, una reacción sutil en redes sociales. Pequeños gestos que eran interpretados como una posible reconciliación. Pero, ¿qué dice la evidencia? ¿Realmente Can Yaman explota porque Demet no le entiende nada? La verdad es que no hay pruebas concretas de ello.
La mayor parte de la información que circula son rumores, especulaciones y conclusiones basadas en interpretaciones subjetivas. Es cierto que Kanyama tiene un carácter fuerte y que no se calla lo que piensa. Pero eso no significa necesariamente que haya explotado contra Demet. También es cierto que Demet Özdemir es una actriz muy profesional y que se toma su trabajo muy en serio. Pero eso no significa que sea incomprensible o que no sepa trabajar en equipo. En realidad, la relación entre Can y Demet probablemente sea mucho más compleja y matizada de lo que nos imaginamos. Es probable que hayan tenido momentos buenos y momentos malos, como cualquier otra pareja de actores que trabaja junta en un proyecto de larga duración. Es probable que hayan existido diferencias creativas, desacuerdos personales y roces profesionales. Pero eso no significa que se odien a muerte o que haya habido una explosión monumental. Es importante recordar que los actores son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Y que a veces la presión mediática y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy competitiva y que las relaciones personales pueden verse afectadas por intereses profesionales y estrategias de marketing. No sería la primera vez que una supuesta enemistad entre dos actores se utiliza para generar publicidad y mantener el interés del público. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Existe una explosión real entre Kanyama y Demet Özdemir? Probablemente no. Es más probable que se trate de una combinación de rumores, especulaciones, diferencias personales y estrategias de marketing. Lo que sí es cierto es que la química entre ambos actores en Erkenci Kuş fue innegable y que su trabajo juntos marcó un hito en la historia de la televisión turca. Y eso es lo que realmente importa. Ahora bien, quiero aclarar algo importante: no estoy tomando partido por ninguno de los dos actores. Mi objetivo no es juzgar ni defender a nadie. Simplemente estoy tratando de analizar la situación de la manera más objetiva posible, basándome en la información disponible y en mi propia experiencia en la industria del entretenimiento. Creo que es importante ser cautelosos con los rumores y las especulaciones, y no dejarnos llevar por las emociones. A veces, la realidad es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. En cuanto a Kanyama y Demet Özdemir, creo que ambos son actores muy talentosos y que tienen mucho que ofrecer al público. Espero que en el futuro puedan superar cualquier diferencia que hayan tenido y seguir trabajando en proyectos que nos hagan disfrutar a todos. Y si algún día deciden reconciliarse y volver a trabajar juntos, sería maravilloso. Pero incluso si no lo hacen, siempre podremos recordar su química en Erkenci Kuş y disfrutar de su trabajo individualmente. Ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablar de la presión que sufren los actores y actrices, especialmente cuando trabajan en proyectos que tienen mucho éxito. La gente espera que sean perfectos, que siempre estén felices y que se lleven bien con todos. Pero la realidad es que son seres humanos como nosotros, con sus propios problemas y sus propias limitaciones. Es muy fácil juzgar desde fuera, pero es importante recordar que no conocemos todos los detalles de sus vidas y que no podemos saber lo que realmente están sintiendo. Por eso creo que es importante ser comprensivos y respetuosos con los actores y actrices, y no exigirles más de lo que pueden dar. Al final del día, son personas que están haciendo su trabajo y que merecen ser tratadas con dignidad. Y hablando de respeto, quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles a todos que sean respetuosos en los comentarios. Sé que a veces es fácil dejarse llevar por las emociones y escribir cosas que no deberíamos, pero es importante recordar que hay personas reales detrás de las pantallas y que nuestros comentarios pueden tener un impacto negativo en sus vidas. Así que por favor, sean respetuosos, amables y considerados en sus comentarios. Y si no tienen nada bueno que decir, mejor no digan nada. Volviendo al tema de Can y Demet, quiero mencionar que ambos han seguido adelante con sus carreras y que han tenido mucho éxito en sus proyectos individuales. Kanyama ha trabajado en series italianas y ha participado en campañas publicitarias de marcas internacionales. Demet Özdemir ha protagonizado películas y series turcas que han sido muy bien recibidas por el público. Esto demuestra que ambos son actores muy talentosos y que tienen un futuro brillante por delante. Y eso es lo que realmente importa. En definitiva, la historia de Kanyama y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden mezclarse y generar confusión. Es un recordatorio de que no debemos creer todo lo que leemos y que debemos ser cautelosos con los rumores y las especulaciones.
Y es también una invitación a ser más comprensivos y respetuosos con los actores y actrices, y a reconocer que son personas reales, con sentimientos y emoción. Es como todos nosotros. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. En resumen, hemos hablado de la supuesta explosión entre Can Yaman y Demet Özdemir, de los rumores de enemistad, de la presión mediática y de la importancia de ser respetuosos con los actores y actrices. Hemos analizado la situación de la manera más objetiva posible y hemos llegado a la conclusión de que probablemente no haya habido una explosión real, sino más bien una combinación de factores que han contribuido a generar confusión. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que realmente hubo una explosión? ¿O creen que es todo un montaje? Me encantaría saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ***, ampliación de la noticia para alcanzar las 3000 palabras y ***. Pero ahondemos un poco más en los detalles jugosos. Porque sí, la historia entre Can y Demet no es solo un cuento de hadas interrumpido por una rabieta. Es un entramado de egos, agendas profesionales y una presión mediática asfixiante. Para entender realmente qué pasó, hay que diseccionar los factores que contribuyeron a la supuesta explosión, y al posterior distanciamiento. ***, el factor Erkentzicus, una mina de oro, y de problemas ***. Erkentzicus no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanemi Can cautivó a audiencias en todo el mundo, elevando a ambos actores a un nivel de fama sin precedentes. Pero con la fama, llegaron las expectativas. La gente no solo quería ver a Sanemi Can enamorados en la pantalla, sino también en la vida real. Esta presión constante fue sin duda un factor importante en la relación entre Can y Demet. Imaginemos por un momento la situación: estás trabajando en un proyecto exigente, grabando largas horas, interpretando un personaje que requiere una gran carga emocional y al mismo tiempo, tienes que lidiar con la constante atención de los medios y los fans, quienes están obsesionados con tu vida personal. Es comprensible que la tensión pueda aumentar y que las diferencias puedan surgir. ***, Can Yaman, el galán indiscutible con un carácter explosivo ***. Can Yaman siempre ha sido conocido por su personalidad arrolladora y su franqueza. No se corta a la hora de expresar su opinión y a veces, esto puede ser interpretado como agresividad. Algunos de sus compañeros de trabajo han descrito su carácter como apasionado y directo, mientras que otros lo han calificado como impulsivo y dominante. Esta dualidad en su personalidad es, sin duda, uno de los factores que han alimentado los rumores sobre su supuesta explosión con Demet. Se dice que Can es muy perfeccionista y que exige mucho a sus compañeros de trabajo. Si siente que alguien no está dando lo mejor de sí, no duda en hacérselo saber, a veces de una manera que puede resultar intimidante. ***, Demet Özdemir, la estrella ascendente con una imagen impecable ***. Demet Özdemir, por otro lado, es conocida por su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen pública y se ha esforzado por mantener una reputación impecable. Algunos la describen como una persona reservada y prudente, mientras que otros la ven como ambiciosa y estratégica. Esta diferencia en las personalidades de Can y Demet podría haber sido una fuente de tensión en el set de Erkentzicus. Can, con su franqueza y su impulsividad, podría haber chocado con la prudencia y el perfeccionismo de Demet. Y es que a veces el contraste entre dos personalidades fuertes puede generar fricciones, especialmente en un ambiente de trabajo tan exigente como el de la televisión. ***, las versiones del detonante, celos, creatividad o ego, ***. Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. ¿Qué fue lo que realmente desencadenó la supuesta explosión de Can? Como mencioné antes, hay varias versiones sobre el detonante del conflicto.
Asterisco 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 la teoría de los celos asterisco asterisco esta es, sin duda, la versión más jugosa y la que más ha alimentado los rumores. Se dice que Khan estaba enamorado de Demet y que sentía celos de su cercanía con otros miembros del equipo. Esta teoría se basa en la intensa química que había entre los dos actores en la pantalla y en algunas miradas y gestos que fueron captados por las cámaras. Sin embargo, no hay pruebas concretas que confirmen esta versión. Asterisco 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 la teoría de las DIFE. Rencillas creativas asterisco asterisco esta versión es más plausible y se centra en las diferencias de opinión que podrían haber surgido entre Khan y Demet sobre la evolución de la serie. Se dice que Khan tenía una visión muy clara de cómo debía desarrollarse la historia, y que no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones que estaban tomando los guionistas. Demet, por su parte, podría haber tenido una visión diferente y haber defendido sus propias ideas. Asterisco 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 la teoría del ego inflado asterisco asterisco esta versión es la más crítica y la que presenta una imagen menos favorable de Khan. Se dice que el actor, impulsado por su creciente fama, se había vuelto arrogante y exigente. Su ego inflado podría haberle llevado a menospreciar el trabajo de Demet y a criticarla de manera injusta. Asterisco asterisco la prensa del corazón, alimentando la llama del drama asterisco asterisco. Como si la presión del trabajo y las diferencias personales no fueran suficientes, la prensa del corazón se encargó de añadir más leña al fuego. Cada rumor, cada foto robada, cada comentario ambiguo era analizado y diseccionado hasta la saciedad. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la creación y difusión de la narrativa de la explosión entre Khan y Demet. La prensa no solo se limitó a informar sobre los hechos, sino que también contribuyó a crear una atmósfera de tensión y confrontación entre los dos actores. Las preguntas capciosas en las entrevistas, los titulares sensacionalistas y las especulaciones infundadas alimentaron el morbo del público y contribuyeron a exacerbar las diferencias entre Khan y Demet. Asterisco asterisco después de la tormenta, caminos separados y proyectos individuales asterisco asterisco. Tras la finalización de Erkencicus, Khan y Demet tomaron caminos separados. Khan se mudó a Italia para probar suerte en el mercado internacional, mientras que Demet continuó trabajando en proyectos en Turquía. Esta distancia física y la falta de contacto alimentaron aún más los rumores de enemistad. Khan en Italia se convirtió en un ícono de la cultura pop. Trabajó en series de televisión, participó en campañas publicitarias y se convirtió en la imagen de varias marcas internacionales. Su éxito en el mercado italiano demostró su talento y su capacidad para conectar con el público extranjero. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía. Protagonizó películas y series de televisión que fueron muy bien recibidas por el público y la crítica. Su versatilidad como actriz le permitió interpretar una amplia gama de personajes y consolidarse como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Asterisco asterisco el silencio estratégico, una decisión profesional o personal, asterisco asterisco. Una de las cosas que más ha llamado la atención es el silencio que han mantenido Khan y Demet sobre su relación. Ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre la supuesta explosión, o sobre las razones de su distanciamiento. Este silencio ha alimentado aún más los rumores y ha dejado espacio para todo tipo de especulaciones. ¿Por qué han optado por el silencio? Hay varias posibles explicaciones. Podría ser una decisión profesional, ya que hablar abiertamente sobre el tema podría dañar su imagen pública y afectar sus futuras oportunidades de trabajo. También podría ser una decisión personal, ya que ambos podrían preferir mantener su vida privada al margen de la atención mediática. Asterisco asterisco el legado de Erkencicus, un amor en la pantalla que traspasó fronteras asterisco asterisco. A pesar de todos los rumores y las especulaciones, lo que nadie puede negar es el impacto que tuvo Erkencicus en la carrera de Khan y Demet. La serie los catapultó a la fama internacional y les permitió conectar con millones de fans en todo el mundo. El legado de Erkencicus va más allá de la simple historia de amor entre Sanem y Khan. La serie también abordó temas importantes como la libertad, la independencia y la búsqueda de la felicidad. Su éxito demostró el poder de la televisión para unir a las personas y para transmitir mensajes positivos. Asterisco asterisco un final abierto, ¿habrá reconciliación? Asterisco asterisco. La pregunta que todos se hacen es si algún día veremos a Khan y Demet juntos de nuevo. ¿Habrá una reconciliación? ¿Volverán a trabajar juntos en un proyecto? La respuesta es incierta.
El tiempo dirá si Khan y Demet pueden superar sus diferencias y retomar su relación. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá siendo objeto de debate y especulación durante mucho tiempo. Así que, amigos míos, como ven, la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Es un entramado de egos, agendas profesionales, presión mediática y quizás, también de sentimientos no correspondidos. Es importante recordar que no conocemos todos los detalles de sus vidas y que no podemos juzgar sus decisiones. Solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones, basándonos en la información que tenemos disponible. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que hubo una explosión real entre Khan y Demet? ¿O creen que es todo un montaje para mantenernos enganchados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.